Ahora sí, bienvenido. Gracias, Pilar. Sergi, el título de la charla que de pronto fue muy de madrugada, 3 de la mañana, 4 de la mañana, llegó Mente sin muerte, las dos M's. ¿Tú cómo sientes eso como mente despierta? Es una respuesta que en realidad pasa a ser un desafío y un reto, porque cuando respondemos a esta pregunta es porque no lo estamos experimentando en realidad. Es decir, que en nuestra cultura, en nuestro día a día, nuestra manera de ver, la muerte es un hecho, es un suceso que se percibe como un final. Entonces, cuando hablamos de mente que no muere, mente sin muerte, Eso. estamos hablando de un aspecto de nosotros que es muy desconocido. Entonces lo conceptualizamos, le damos una versión teórica de la cosa y pasamos a creerlo, pero creerlo tampoco sería la respuesta. Así que cuando yo veo la posibilidad de que la muerte no afecte realmente a la mente, para mí se abre un misterio o un espacio de investigación de nuevo. Para mí es muy obvio que la mente no muere, pero explicarlo dentro de un contexto como en el que estamos, donde todo se percibe material y lo que materialmente muere parece que perece definitivamente, es complejo responder esto, Pilar, es muy complejo. Pero entonces sería de pronto invitarnos nosotros mismos a hacer una autoindagación, una autoinvestigación, ir a ese viaje vertical, como tú lo llamas, que me encanta el nombre, a ese viaje interno donde podamos descubrir. Porque yo pienso que si vamos investigando y estamos interesados en descubrir, algo se sucede. Por ejemplo, yo con el libro que hice toda como esa indagación, investigación, que me fui dando cuenta de alguna manera cómo algo se abre, sería de pronto como un primer paso para que las personas pudieran decir, bueno, me voy a abrir a la posibilidad de poder investigar que hay algo en la mente un poco, digamos, que no sea siempre la fijación o el apego al cuerpo. Así es, completamente, es así, es así. De hecho, nuestra mirada a la mente siempre la entendemos como la mente física, la mente cerebral, lo que entendemos, o muchos neurocientíficos hoy en día entienden como que el cerebro produce la mente. Pero estamos hablando de otro aspecto que científicamente no se considera. Algunos científicos empiezan a valorar la posibilidad de que la mente sea un campo más allá del cuerpo físico. Y estamos hablando de esa mente. Entonces, hablar de un aspecto de nosotros que en este mundo no se percibe, que para la cultura pasa como algo invisible e inexistente, tiene su complejidad. Pero la clave está en lo que tú acabas de señalar, en la investigación individual de cada ser a la hora de preguntarse, ¿realmente lo que yo vivo como muerte, lo que yo veo cuando alguien de mi alrededor fallece, o incluso el miedo que yo siento a morir, eso define lo que es la muerte o es un conjunto de ideas, es un conjunto de creencias que yo añado al término? Si yo puedo ver que es un conjunto de ideas y de significados, culturales, personales, me da igual, pero si puedo ver que la muerte la he entendido como lo que yo pienso que es, empezaré un ejercicio de profunda autoindagación en ese sentido. Y cuando un ser humano empieza a preguntarse esas preguntas de corazón, el corazón responde y empieza a mostrar señales de otras formas de comprender la vida, en este caso la muerte. Eso es bellísimo porque yo también lo llamo que el universo comienza a confabular, como tú llamas el corazón, yo Así llamo es. el universo comienza a confabular y ha sido maravilloso, digamos, en esa experiencia investigativa de autoindagación a través del libro, me di cuenta cómo el universo comenzó a confabular o alinearse, por decirlo, y eso fue una cosa maravillosa. En la portada digo algo, en la parte de atrás, Sergi, que digo, el lector al tener su mente abierta, su corazón abierta, a indagar, a investigar y a descubrir, se convierte en multiplicador del amor y no del miedo. Entonces yo pienso que ese es el viaje que hay que hacer, que tú también dices que el famoso paso que me encanta, como lo dices en el prólogo, que es que hay que dar el paso, o sea, de abrirse para poder investigar. Si es algo que de niños hacemos con una naturalidad
bellísima, el preguntarnos, porque sabemos que todo lo que nos rodea, al fin y al cabo, es un misterio. Entonces, esa manera de mirar a la vida preguntándole, ¿qué eres, vida? O a las situaciones preguntarles, ¿qué eres, situación? O a las emociones preguntarles, ¿qué es esto que estoy sintiendo? ¿Cómo se siente? Esto es muy bello. Y no solo es bello, sino que nos permite mantener la mente despejada. Porque si no, tenemos la tendencia, y déjame decir, la manía o incluso la obsesión de, de convertir lo que pensamos en establecimientos. Lo que yo pienso es como lo pienso. Y esto lo que hace es poner mi mente rígida, la estructura, de tal forma, y la endurece, de forma que ni tan siquiera ya consigo preguntarme preguntas que despejen mi mente de mis conocimientos aprendidos, pero que no están realmente integrados. Por ejemplo, cuando yo empiezo a experimentar sucesos de muerte en mi vida, familiares que mueren, amigos que mueren, yo empiezo a generar una información de lo que es la muerte y empiezo a pensar que la muerte es lo que yo estoy viviendo, pero no me doy cuenta de que a lo mejor lo que yo estoy viviendo forma más parte de lo que yo pienso que de lo que realmente es, ¿no? Eso es bellísimo, porque ahí empezamos a indagar en nuestros pensamientos, nos empezamos a dar cuenta que hemos tenido una cantidad de creencias y no nos abrimos a mirar. A mí me encanta que tú nos invitas siempre a mirar, y cuando decidimos mirar con la conciencia, pues simplemente soltamos un poco la sensación de miedo para entrar a investigar y a ser consciente, porque a la larga se sucede una transición, porque esta forma es una forma igual a la de un cuerpo, está dentro de un tiempo, pero de alguna manera esa forma desaparece. Se sucede lo que se llamaría transición. O sea, en la mente, cuando la descubrimos, si te ríes, ahí entonces no existiría un opuesto, que lo podemos llamar muerte, que no existiría, porque lo que está fuera de la mente no es, porque no tiene fuente. Si se requiere de un viaje mínimamente atrevido, Atrevido. sí, de descubrir que yo no soy solo yo no soy solo lo que yo pienso acerca de mí, sino que también soy la mente desde la que lo pienso. Eso. Y a la mente desde la que yo me pienso a mí mismo, todas las ideas que yo tengo de mí mismo, todo lo que yo pienso que yo soy, o incluso todo aquello que yo pienso que estamos haciendo tú y yo ahora, lo estoy pensando desde una mente que dista desde mis pensamientos, se ve invisible, no se percibe. Pero esa mente, la que me permite pensarme como Sergi, no muere, no tiene tiempo, no hay algo que la someta a las leyes de nuestro espacio tridimensional y nuestro tiempo lineal. Y empezar a descubrir eso y conocer esto, wow, es un desafío y por lo tanto requiere de cierto atrevimiento. Pero cuando empezamos a mirar con esa mente con la que pensamos, nos damos cuenta de que las cosas no son como las pensamos, tienen una profundidad mayor, tienen una profundidad mucho más rica. Eso es lo que no muere. Y eso es lo que no percibimos en nuestro día a día. Y ahí podemos entrar a la curiosidad de los niños. Ellos investigan, ellos descubren, ellos miran esto como un nivel de asombro, porque la mente no se ve con los ojos del cuerpo, pero podemos sentir, ser conscientes de eso que es ahí, la conciencia que nos fue dada, solamente al poner la atención en la conciencia la podemos sentir. Yo pienso que como dices tú también, hay que ser también muy valiente, o sea, simplemente tomar la decisión desde ese campo del discernimiento que nos fue dado tan maravilloso, para simplemente, estamos a un paso de la decisión de decirle sí a una nueva aventura. O sea, que es como una invitación a esa aventura, entrémonos y se va uno. Digamos que al hacerlo genera mucha alegría, hay momentos de confusión, hay Sin momentos duda. de lo que se llama, lo que tú llamas catacumbas, toda esa cantidad de cosas que asustan, que un montón de cosas y que el cuerpo no las resiste, como dices tú también, que no aguanta el voltaje del cuerpo, pero en la medida que uno va entrando y entrando y entrando, se da cuenta cómo eso se expande y empieza a aceptar esa belleza del misterio, sin tener ni idea qué es. Sí, hay un cardiólogo que investiga todo tipo de experiencias
de acercamientos a la muerte, de personas que han vivido experiencias en momentos de parada cardíaca. Y él se lanza al reto de descubrir esto a través de una situación que él vive. El doctor es doctor Tim Van Loven, creo que es holandés, creo que es holandés. Y él está terminando una intervención cardíaca, corazón abierto, y cuando el paciente se despierta, le pide a la enfermera que por favor le devuelva el anillo de casado. Y la enfermera se queda congelada porque ¿cómo puede ser que sepa que le he quitado el anillo si se lo he quitado para poder reanimarle porque había tenido una parada cardíaca? Y entonces el paciente no solo le pide el anillo, sino que le dice, sí, 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 lo has escondido ahí detrás, en ese cajón de allí. Genial. Entonces ella dice, no, no, no puede ser que tú sepas esto. Y el doctor, escuchando, no puede ser que tú sepas esto porque estabas clínicamente, estabas muerto, tu corazón estaba parado, no puede ser que tú tuvieras percepción. El doctor se percata de esto y hace este ejercicio que estamos señalando. Hace el ejercicio de renunciar a todo su conocimiento, renunciar a todo su estatus científico, médico, para poder escuchar la posibilidad de que lo que está pasando sea realmente lo que está sospechando. Y es que el paciente, aun tener el cuerpo en parada cardíaca, su conciencia siguiese viva. Y ahí él empieza su investigación. Pero se tiene que lanzar al reto de investigar algo que no solo es misterioso, sino que científicamente, como no se puede percibir, es descartado y lamentablemente despreciado. Sí, despreciado, pero yo pienso que por miedo, ¿no? Porque no nos han abierto la posibilidad como ahorita tú la estás abriendo, como la estamos abriendo, como lo estamos lanzando, porque pues lanzarse a escribir un libro de la muerte se necesita cierta valentía de alguna manera, y con todo lo que tú nos explicas es una maravilla, con tanta cosa científica que ha venido, personas que de alguna manera han ido y regresado, ven todo, o sea, la mente, y tú me dirás porque tú lo haces, la mente ya despierta, pues ve todo, esta mente, esta percepción que nosotros tenemos, no vemos ni sabemos nada, pero no tomamos el reto o la decisión de decir, no tengo ni idea de nada, no sé nada, suelto todo esto, porque nos da miedo, porque nos hemos identificado con una conciencia egoica y con la muerte de alguna manera. Sí, de hecho, una mente que se brinda o se da la posibilidad de mirar más allá de sus propias ideas, no necesariamente tampoco tiene que estar viviendo algo muy ajeno a la cotidianidad de las demás personas. Es simplemente que es consciente que lo que está viviendo no es todo. Es consciente de que lo que está percibiendo no es todo. Es Sí. consciente de que lo que está pensando acerca de X cosa o de X persona no es todo, que hay algo más ahí. Y lo único que hace alguien que tiene ese sentido despierto es lanzarse a descubrir qué es lo que realmente hay más allá de lo que yo pienso acerca de esa cosa, de esa persona o de esa situación. Eso es básico a la hora de desarrollar nuestros sentidos más sutiles. Es básico, porque si cada vez que lo que percibimos lo damos por hecho, si cada vez que lo que yo siento lo doy por un hecho, si yo hago ese gesto de construir realidad a través de mi percepción, ¿cómo voy a cuestionarme pensamientos que vayan más allá de esa realidad? No lo voy a hacer. Y si yo no le pido a mi mente que se cuestione a sí misma, va perdiendo la capacidad poco a poco, o más que perderla, se va entumeciendo la capacidad de cuestionarse y alcanzar experiencias que van más allá de lo conocido. El ser humano tenemos hoy la tendencia, Pilar, de buscar la comodidad. La buscamos, comodidad física, comodidad emocional, incluso una mente cómoda, es decir, que no piense según qué cosas, ¿sí? Que lo que yo piense, lo que yo sienta, lo que yo viva, que no me desequilibre, que no me altere. Entonces, desde esa perspectiva mental, nos acomodamos dentro de un mundo que corremos el riesgo de que sea falso. ¿Nos acomodamos o nos dormimos, Sergi? Para mí es sinónimo, porque estamos buscando una comodidad que lo que hace es que la mente deje de preguntarse por cosas que la puedan revolucionar, que la puedan expandir, que le puedan devolver a la vida. Fíjate la mirada de los niños y las niñas, esa mirada abierta,
Es el espejo de su propio proceso mental, cognitivo de quiero descubrir, quiero descubrir. En cambio nosotros nos opacamos y nosotros ya sabemos, ya sabemos. Y convertimos esto en las paredes y en la cueva de nuestros pensamientos ya sabidos. Convertimos nuestra mente, Pilar, en un cementerio. Sí, en un cementerio. Y es genial lo que, la frase que dijiste ahorita, que preguntémosle, o que la mente pregunte, ¿sí? Que la mente se pregunte, ¿sí? La mente al preguntarte entonces se abre, pero es que pensamos que la que está preguntando es Pilar o otra persona. Y de ahí nos confundimos de qué manera, porque Pilar está en su historia, en lo que cree que sabe, bla, 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 bla. Entonces no estamos permitiéndole a la mente o preguntando que la mente pregunte. Eso es una cosa muy profunda, muy maravillosa y en el fondo no es tan compleja, Sergi. El preguntarle a la mente tal cosa y la gente responde, por ejemplo, a la mente, ¿preferirías mente conflicto o elegirías paz? Claro, claro, es una pregunta, por ejemplo, ¿no? Cuando estoy en cualquier situación, poderme preguntar esto. Esto es una pregunta que devuelven, al menos a detenerme un momento, me devuelven a detenerme, me devuelven a estar en silencio un momento, me devuelven a mirar. Ahí es donde empieza ese espacio de honestidad. Libros como el que acabas de escribir, Pilar, son libros que invitan a eso, cuestionan, se preguntan y exponen una posibilidad que no es común en nuestra cultura. Entonces, el lector que pasea a través de estas propuestas que tú propones en el libro, pues tiene la oportunidad de preguntarse cosas. Ese preguntar es de nuevo devolver la mente a su función original. Yo, Pilar, a ver si puedo expresar esto de alguna manera simple. Cuando yo veo que estoy siendo Sergi, yo me doy cuenta de que me estoy perdiendo el resto del universo. Si solo vivo Sergi, me estoy perdiendo el resto del universo. Entonces, si yo no me pregunto, no podré usar mi mente para alcanzar los confines de ese universo misterioso. Algunos le llaman Dios, llámenle como quieran, pero si mi existencia existe, tiene que tener como fin conocer su fuente, la razón de la existencia. Y la razón de la existencia y la fuente de la existencia de Sergi no está en Sergi, obviamente. Entonces, en el momento en el que yo me afinco en mi persona, yo me identifico en mi persona y empiezo a preguntarme preguntas que solo me responden mis propias ideas ya preconcebidas, entonces pierdo el sentido de la vida. Empiezo a perder me opaco. Sí, no sé si tiene sentido, pero Ahí estarías contándonos que cuando nos identificamos completamente con el cuerpo estamos muertos, muertos en vida, entre comillas, porque no somos conscientes, no nos abrimos a esa belleza de oportunidad y regresar a los niños, como tú lo decías, es algo maravilloso, Sergi, porque está en nosotros todavía esa curiosidad, todavía el nivel de asombro, todavía el campo del discernimiento y el campo de descubrir, pero no lo usamos porque no lo vemos. Y como creemos que no lo vemos, no existe. mira, esto, Pilar, ah, es que, ¿cómo es posible que yo transfiera o llegue a la conclusión de que lo que yo no experimento no existe? Sí. Como ser humano que vivo en un planeta, en un sistema solar de una galaxia, que yo eleve a realidad mi experiencia y la universalice en el sentido de que lo que yo vivo es lo que se vive en todo el universo, es como es la cosa. Desde lo más genérico, fíjate, si yo percibo la realidad tridimensional, ¿cómo es posible que piense que todo el universo vive la realidad tridimensionalmente? ¿Por qué? Por el hecho de que yo la perciba así, esa arrogancia de tamaño universal, porque esa arrogancia sí que tiene un tamaño universal, Exacto. no me permite abrirme a la posibilidad de que a lo mejor en el universo, como entidad, ¿sí? No como lugar, sino el universo como entidad, que sea posible, que sea posible que hayan otro tipo de realidades espaciales. Es decir, que hayan otro tipo de dimensionalidades donde la dimensión tridimensional sea una de tantas, o incluso la percepción temporal de que el tiempo es lineal
sea una versión de muchas acerca del tiempo, incluso que ni tan siquiera exista el tiempo. Pero como yo lo percibo, tenemos esa manía arrogante de pensar que todo el universo se rige por las mismas leyes que yo percibo regirme a mí. Están preguntando ahorita de qué libro estábamos hablando. Cuando tú estabas mencionando el libro, estábamos mencionando de la transición, ¿cierto? Así es. Ok. Transición de la conciencia cuerpo a la conciencia universo, precisamente. Al final vamos a pasar un videito de eso, gracias. Entonces, ¿tú me estás escuchando bien? Porque me está saliendo que el anfitrión cerró el micrófono. ¿Tú me escuchas bien? Hubo un momento que dejé de escucharte, pero fue muy poquito y igualmente me permitió comprender lo que decías. Y ahorita sí. Entonces, es muy bello lo que dice Sergi de cómo pensamos o creemos en esa arrogancia de poder ser conscientes de un universo a través de esta mente cuerpo que se apega a la forma. Cuando esa inmensidad o espaciosidad, como tú le dices, no le cabe a esta pequeña mente de esa manera. Esto es algo que hacemos por defecto. Por defecto pensamos que somos solo lo que percibimos. Y al tener solo esta referencia, la cual cosa, si solo percibo que yo soy el cuerpo, pues lo lógico es que crea que soy el cuerpo, ¿verdad? Entonces, en el momento en el que yo me identifico con mi aspecto físico, ahí dejo de preguntarme, porque como soy el cuerpo, pues ya está, ya sé lo que soy mi cuerpo, y todo lo que experimento a través de mi cuerpo es lo que es mi realidad, pero no me doy cuenta que desde ese establecimiento, desde ese punto de partida perceptual, porque es una percepción física de mi realidad, que también es válida, pero que no es exclusiva, entonces empiezo a darme cuenta de que cuando me pienso que soy el cuerpo, pienso que tú eres tu cuerpo. Y al pensar que tú eres tu cuerpo, pienso que yo soy yo y tú eres tú. Cuando los dos estamos conviviendo dentro del mismo universo y emergemos del mismo universo. Significa que el mismo universo es la fuente de los dos. Si yo puedo descubrir o acercarme a empezar a darme cuenta de que estamos unidos en la misma fuente universal, empiezo a percibirte de otra manera. Ya no te veo como algo ajeno a mí, sino que te veo como una expresión distinta de la misma cosa que me da existencia a mí. Eso me lleva a sentirme, y eso es muy hermoso, me lleva a sentir un rango de emociones que ya no solo son humanas, sino que empiezo a sentir una especie de hermandad contigo y a lo mejor, porque yo tengo pasado contigo, ¿sí? Tengo recuerdos de haber vivido cosas, te puedo considerar amistad, pero aunque no lo fueses, podría sentir esa experiencia de hermandad si pudiera permitirle a mi mente empezar a darme cuenta de que formamos parte del mismo universo, igual que la persona que nos está escuchando en este momento, o Humberto, que es el que está gestionando en la producción y en la edición, ¿verdad? Expresión del universo, cómo la conciencia se expresa aparentemente en un otro, pero es la misma expresión y es lo bello. Y nosotros todavía estamos siendo multiplicadores del miedo y no del amor, porque la invitación es a aprender a ser conscientes de esa expresión del universo para dejarla de alguna manera. A mí también me gusta llamarte a ti, yo no sé si tú sabías, así como te llamo mente despierta, te llamo el traductor del amor, porque tú bajas esas ideas de una manera para estas películas maravillosas y tratas de hablarlos en un lenguaje maravilloso, pero poco a poco no es sino poner la atención no en las frases, porque no es lo que dice la frase, sino la atención en lo que se siente, en lo que se siente cuando abres, lo mismo que el curso de milagros, ponerse uno las gafas, a través de las gafas, uno lee la frase, la siente, mas no la lee intelectualmente. Entonces contigo me encanta llamarte así, traductor del amor, porque es que el amor se está revelando a todos nosotros tercos, arrogantes, todo lo que hacemos, pero si escuchamos con calma, si esperamos y sentimos, como somos ese amor o esa conciencia, se abre esa belleza de, de ser los traductores del amor. Sí, yo al vivir como ser humano, y una de mis funciones es
serlo en lo más posible, en todos sus ámbitos, en todos sus aspectos de lo humano, curiosamente estoy lleno de ignorancia y estoy lleno también de terquedad y veo la arrogancia. Yo puedo ver como por mi cabeza todo esto que estoy exponiendo pasa a través de ella. Es decir, que por mi cabeza pasa la idea de que como yo veo las cosas son como son. Entonces, lo divertido de esto es que aunque así pase por la cabeza, poder cuestionarlo y poder ver que a lo mejor, muy probablemente, haya mucho más de lo que yo puedo percibir. Y viendo la idea de que todo forma parte de la misma cosa, hay un ejemplo que para mí es muy obvio, y es que nosotros tenemos un sol en nuestro sistema solar y el planeta Tierra es sol. O sea, Júpiter es sol, Plutón es sol, emergen de nuestro sol, emergen de ahí. Son cuerpos que emanan del sol. Entonces, cuando uno entiende que el planeta Tierra es el sol en forma de planeta Tierra, empieza a comprender esto que estamos diciendo. Porque el Sol, que es el origen y la fuente de los planetas de nuestro sistema solar, o al menos de la gran mayoría, entendemos que el Sol es Sol y hace función de Sol. Y el planeta Tierra es Sol, pero como no hace la función de Sol, tiene otras características. Nosotros, al ver las distintas características, pensamos que son cosas distintas. Pero no, no, no. El planeta Tierra, ahí donde lo ves, con sus océanos, con su atmósfera, con sus formas de vida, todo eso es Sol, emana del Sol. Entonces, cuando yo me miro a mí mismo, no me puedo excluir de esa fiesta. Yo tengo que ser Sol o, o sol de otro sol, o de otro sol, y ese sol de otro origen, y ese de otra fuente, y otra fuente, y al final llegamos a la fuente original de nuestro universo, la cual todos formamos parte. Esto a mí me fascina, lo encuentro increíble. Claro, es verdad que cuando siento rabia es muy probable que me olvide de esa magnitud, pero la rabia que estoy sintiendo es el mismo sentimiento que siente el sol al sentirse sol. Lo que pasa que es tan humanizado y tan particularizado y tan segregado a lo que yo estoy percibiendo que me olvido que esto que estoy sintiendo a lo mejor es una llamarada solar humana, ¿no? Humana y también lo de la emanación. Me encantó la palabra emanación porque nos acerca a mirar, simplemente a mirar emanación. Emana el amor, emana la conciencia, emana la fuente, como lo queramos llamar, emana y hay una forma, pero emana de eso. Y ahí ya podemos ser un poquito, mirar un poquito más fácil, porque podemos ser conscientes de esa esencia llamando la emanación, eso me encanta. Hay una frase tuya, Sergio, que me encanta, como muchas de las que tú tienes, pero una que me encanta y voy a decirla y y hacerte una pregunta sobre ella un poco distinta. Y tú dices, el amor, el miedo es amor disfrazado de miedo. Mi pregunta, ¿la muerte es amor disfrazada de muerte? Te ríes. Y ahora te leo una cosa aquí del curso de milagros para decirte. Ok, ¿la lees ahora, Pilar? ¿La puedes leer ahora? Bueno, te la leo. Dice, del manual del maestro, el 27, dice, la muerte es el sueño central de donde emanan todas las ilusiones. Me gustaría que nos hablaras de eso, Sergio. Imagínate. Fíjate, volvemos al universo. Dicen algunos científicos que cuando una estrella, un sol, llega a su fin, implosiona para explosionar y eso genera unos gases que genera otros soles y otros sistemas solares, ¿sí? Al fin y al cabo hay esa idea romántica de que nosotros somos o venimos del polvo de otras estrellas, ¿sí? Si eso es así, esa estrella no murió, cambió de forma. Eso. Esa estrella está pensando como Sergi, y está pensando como Pilar, y está pensando como la persona que nos escucha, pero como nosotros solo nos recordamos a nosotros mismos, es como que renunciamos a nuestra herencia real o a nuestro origen. Entonces, en el momento en el que yo me pienso, voy a cambiar el término
para unirlo a lo que leías tú, Pilar. Cuando yo empiezo a soñar, a creer que yo soy solo yo, como tuve un principio, voy a tener un final. Entonces, el miedo a desaparecer es lo que marca el centro de toda mi vida. Por eso, cuando empiezo a soñar, la muerte es de donde emanan todos los sueños. Todas nuestras necesidades, todos nuestros temores, toda nuestra inseguridad ante la vida, todo tiene como origen el no sé quién soy, por lo tanto me identifico con lo que veo y cuidado porque lo que veo va a morir. Y si soy lo que veo y lo que veo va a morir porque el cuerpo va a perecer, entonces yo también. Y ahí es de donde surgen todas nuestras fobias y todos nuestros males. El sufrimiento humano surge de ahí. Ahora imagínate por un momento que ese sol que dio lugar a lo que somos nosotros ahora, físicamente hablando, imaginemos un momento que ese sol está a punto de implosionar y tuviese conciencia humana, estaría aterrado y haría todo lo posible para impedir ese movimiento del cual tú y yo surgiríamos, ¿sí? Entonces, cada vez que tenemos miedo o miedo a la muerte, estamos impidiendo que la vida transcurra y tome las formas que necesita tomar para a saber yo qué. El sol se sabe sol y el universo se sabe universo. El ser humano no se sabe universo, sino cree que es cuerpo. Por eso en el libro de la transición que vamos caminando con el lector, porque es el lector el que investiga, el lector el que indaga, se empieza a dar cuenta de ese apego tan tremendo que tenemos a la forma. Es un apego que no nos hemos dado cuenta a nivel de pensamientos, de sentimientos, de actuaciones, de reinterpretaciones, de opiniones, de juicios. Es una atención 100% a la forma. Y si movemos la atención un poco a esa emanación, como dices tú, o a ser consciente que yo no soy este pedazo de carne en sí, unas moléculas que simplemente nacen y mueren, como se lo explican muchos científicos, sino que simplemente hay una transición de una forma a la otra. Ahí habría conscientemente ese paso a esa experiencia del amor total, que mucha gente la ha experimentado porque se ha ido y regresado con muy buenos libros, de alguna manera organizándolos. Al final del libro, y te lo debo, no te lo he mandado, y primero darte las gracias por este prólogo maravilloso, Sergio, maravilloso, espectacular el prólogo, y ese capítulo tuyo, el capítulo 10 de preguntas y respuestas, varias personas me han escrito dándome las gracias de este capítulo con preguntas y respuestas. Es muy profundo y muy bello, así que nuevamente, gracias, gracias, gracias. Nos hemos convertido, alguna vez estuve en Medellín y tú hiciste una meditación y en la meditación decía, conviértete en un lugar de gratitud. Y convertirse en un lugar de gratitud es algo que emana, que surge de una manera de ver cómo el amor a través de, va confabulando, va Sí. confabulando. De hecho, es un, Ahora en tu vida, maestros, dime. es un hackeo a la mente personal, Sí, tomar la decisión de convertirse en un espacio de agradecimiento. Porque si lo haces, vas a pasar, no te digo agradecer, pero sí abrirte a la posibilidad de agradecer cosas que mentalmente no agradecerías jamás. Por lo tanto, cuando tú te abres, tomas la decisión de convertirte en un espacio de agradecimiento, de alguna manera le pides a la mente que se detenga por un momento y que deje de imprimir las razones por las cuales tú no ibas a abrirte a agradecer. Claro que cuando uno no agradece, empieza a generar una animadversión hacia lo que está viviendo y una separación a lo que está viviendo. Ahí es donde nos confundimos todavía más, ahí es donde nos identificamos más con nuestra forma de ver. Y agradecer y estar abierto a agradecer no significa que de repente la vida sea maravillosa y que sientas solo agradecimiento y solo alegría. No, 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 no. Van a cruzar ese espacio de agradecimiento todas aquellas cosas que no han sido agradecidas. Y a veces puede ser muy duro, pero es mucho más duro convertirse en un espacio de rechazo a esas cosas y convertirse finalmente en un almacén de cosas temidas, de situaciones sufridas, de situaciones
que uno niega abrirse en el corazón. Es terriblemente doloroso. El dolor en sí. Eckhart Tolle dijo hace muchos años, el dolor es necesario hasta que te des cuenta que no es necesario. Entonces es muy bello. Y el curso dice una cosa muy profunda, Sergi, que no es fácil de entenderla. Dice, el dolor es un engaño, porque como todos los engaños de la percepción. Así que, ¿estarías abierto a algunas preguntas? Preguntamos a ver si alguna gente quiere hablar contigo. Sí, sí, claro. Roberto, entonces, si quieres hacer algunas preguntas para Sergi, pues bienvenidos en este Incluso momentito. para ti, Pilar, a lo mejor alguna persona interesada con tu trabajo y el libro. Vamos a ver si hay alguno y si no, seguimos los dos. Ok. En el libro hablo también de algo, Sergi, que se llaman pequeñas muertes diarias, que no somos conscientes de que le hacemos un culto a las pequeñas muertes diarias, que son la rabia, la ira, el sentimiento, el dolor, todo aquello que de alguna manera lo reciclamos, en vez de mirarlo, Claro. soltarlo, perdonarlo y hacerlo consciente. Entonces, Mm. esas pequeñas muertes diarias nos mantienen en ese culto a lo que es la muerte. Entonces, aquí dice que llama Pilar las deudas pendientes. Bueno, precisamente llamo las deudas pendientes cuando yo no he perdonado todo, cuando yo no he dejado de alguna manera todo libre, cuando siempre de alguna manera siento culpa o resentimiento o rencor o rabia. La persona, entre comillas, el cuerpo desaparece, el ser nunca desaparece, porque el espíritu es siempre la realidad. Y cuando yo cargo deudas emocionales por lo que no hice, entonces empiezo a llorar por la persona que se va, sin ser consciente que me estoy de alguna manera culpando. No miramos la mente, no somos conscientes del amor que hay en la mente, sino somos conscientes de la percepción de culpa, de rabia, ira y muerte. Entonces, cuando no hay deudas emocionales, tú no me debes nada, yo no te debo nada. Simplemente soltamos. Me encanta que Sergi se ríe, porque es que hablar delante de Sergi no es cualquier cosa. No, no. Me encanta, me encanta. Bueno, no veo mayores preguntas, así que sigamos los dos mientras no vemos de alguna manera preguntas. Eh, si le preguntáramos a la mente, ¿en ti hay muerte? Mm. Te pregunto. Sí, la respuesta sería tanta como tú quieras, tanta como tú quieras experimentar. ¿Tenemos una pregunta ahí? Sí, ¿cómo saber si cuando la respuesta que estás teniendo es el ego o es la conciencia? Sergi, tú. Es simple. Cuando dudas, es el ego. Cuando tienes duda de si la respuesta viene del ego, viene del ego. Y cuando estás seguro de que no viene del ego, viene del ego también. Entonces, ¿cuándo viene de la conciencia? Cuando la respuesta se convierte en una experiencia, se convierte en algo que tú no puedes agarrar, que tú no puedes conceptualizar, que tú no puedes decir, ya lo tengo, que tú no puedes decir, ya lo sé, que tampoco puedes dudar, sino que pasas a ser la respuesta. Es muy obvio, la diferencia es muy obvia, porque además la mente se abre para recibir esa respuesta. Es realmente una experiencia, no es un conocimiento conceptual. Por eso la diferencia es muy, muy obvia, muy obvia. ¿Cómo soltar lo que no quiero? ¿Cómo empezar de nuevo? Pilar, te toca. Yo no, te lo están preguntando a ti. Ok. ¿Cómo soltar lo que ya no quiero? ¿Cómo empezar de nuevo? Parece complicado, ¿verdad? Parece muy No, difícil. Sergi, no es complicado lo del que hiciste del paso en el prólogo. Ya ni lo recuerdo. No recuerdo. Dijiste algo muy lindo, dice el paso. Déjame, de un minuto lo traigo. La decisión la tienes que tomar tú y solamente tú. El paso entre lo nuevo y lo viejo te pertenece a ti decidirlo. Ajá. Entonces es Así una es. decisión. Así es.
Y esa simplicidad, Pilar, es la que entraña lo complejo. Porque cuando yo me estoy preguntando cómo soltar esto, significa porque de algún modo, por alguna razón que a lo mejor ignoro, me estoy aferrando a ello. Entonces, el primer paso para soltar algo es darme cuenta de que no estoy queriéndolo soltar y preguntarme muy íntimamente por qué no estoy soltando eso. Fíjate que es una pregunta que quien quiere soltar algo no se suele preguntar por qué no lo quiere soltar. Lo que se suele preguntar es cómo lo suelto. Sí, cómo lo suelto. Y voy a buscar ahí fuera a ver a quién o cómo alguien me puede ayudar para soltarlo. Pero si puedo ir hacia adentro y preguntarme por qué no estoy queriéndolo soltar, descubriré seguramente la razón por la cual eso queda todavía en mi mente vigente. Hola Sergi, ¿todo tiene sentido? Todo tiene sentido. Lo que pasa es que nada tiene el sentido que yo le doy. Eso es muy obvio, es muy obvio. Cada vez que yo le doy sentido a algo, desde un billete de $5, el sentido que yo le doy, hasta un vaso de agua, hasta a una persona, el sentido que yo le doy a una emoción, a una situación, todo eso no tiene sentido. Por eso, a menudo estamos relacionándonos con una persona o vamos a un trabajo o, no sé, tenemos un proyecto entre manos y de repente vemos que pierde el sentido. No es que pierda el sentido, pierde nuestro sentido. Y al perder nuestro sentido, se abre la posibilidad de ver el sentido real de esa relación, el sentido real de ese trabajo, el sentido real de ese proyecto. Y eso a la mayoría de seres humanos no nos gusta, porque pensamos que si perdemos nuestro sentido, realmente eso no tiene sentido. Y no es verdad. Tiene un sentido, pero tiene que ser mirado. Y si le permitimos a la vida que nos muestre el sentido y no dar nosotros el significado, sino simplemente permitirle a la vida que nos muestre el sentido, si es que se llama sentido allí o no, o simplemente no darle significado a todo lo que estamos viendo y sintiendo. Sergio, aquí viene otra pregunta. ¿Cómo veis lo de perseguir ilusiones? Te toca, Pilar. Ah, no, 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 está preguntándote a ti. Yo Sí, contesto cuando me pregunten a mí. y yo te pregunto a ti, ¿cómo ves lo de perseguir ilusiones? Pues es genial la pregunta, porque no somos conscientes que perseguimos ilusiones y que nos encantan las ilusiones. Entonces la pregunta es buenísima, porque nos está mostrando, perseguimos ilusiones y podemos preguntar, ¿y para qué? ¿Y para qué perseguimos ilusiones? ¿Para sufrir? Ya. Es como irse a la cama, dormirse, soñar y estar soñando que persigues todo lo que sueñas. Te imaginas estar persiguiendo sueños en lugar de darte cuenta de que es un sueño. Ahí nos perdemos, como dices tú, Pilar, nos confundimos mucho. Sería otra pregunta, dice, diferencia entre mente con mayúscula, toda la palabra, y mente con minúscula. Para ti dice clarísimo para Sergi, no hay equivocación. Así que pueden poner para Sergi. Para Sergi Jaramillo. Qué maravilla. Entonces, mira, si para mí la mente minúscula, yo la llamo mentalidad. La mentalidad es mi mente humana en acción, ¿sí? Con sus pensamientos, sus cosas, lo que yo pienso que soy. La mente en mayúsculas es aquel espacio con el que yo pienso a Sergi, aquel espacio con el que yo pienso que soy ser humano, aquel espacio donde yo te percibo a ti, Pilar. Yo te estoy percibiendo, estás dentro de mi percepción, estás dentro de mi percepción, estás dentro de mi campo mental. Pero ese campo mental que te incluye ya no es mi campo mental personal. Mi campo mental personal, mi mentalidad, te excluye la tuya. Porque son muy diferentes. Y no solo son diferentes, sino que además se creen ser exclusivas. Sergi y la de Pilar, Pilar. En este caso la de Gladys, Gladys. Pero si yo puedo ver cómo funciona mi mentalidad, ya estaré viendo mi mentalidad desde mi mente, desde la mente en mayúsculas. Por eso la importancia de mirarnos. Si yo me miro
pensar, si yo me miro sentir, es decir, estoy sintiendo ira, si yo me veo sentir la ira, me estoy viendo sentir la ira desde esa mente. Entonces pasan cosas porque las emociones se elevan a ese campo más amplio, dejan de ser personales. Pero de nuevo es todo un ejercicio de cultivar el arte, de contemplar la mentalidad para darnos cuenta de que la estamos contemplando desde más allá de la mentalidad, es decir, desde la mente. Gracias, Sergio, por esa respuesta tan profunda y tan bella. Nosotros teníamos previsto poner un videíto cortico de donde estamos anunciando el video de YouTube, pero mientras tanto voy a leer esta pregunta. Esta experiencia mental de la que hablas la he tenido. Verbalizar o plasmar en papel es lo que cuesta. ¿Alguna recomendación? Y con Señora esta pregunta escritora, cerramos las preguntas. señora escritora, responda. Yo creo que es para ti porque ella dijo adelante, es para Sergio, o sea, yo no Ok. puedo, tú sabes que yo no puedo. Yo no tengo consejos ante esto, porque para mí expresar esto es un reto y expresarlo con palabras humanas que carecen de su origen es casi imposible. Pero, la única forma que he encontrado yo con sentido es expresarlo de una forma que cuestione lo que conocemos, porque de ese modo nos abrimos y invitamos a los demás a que experimenten esa experiencia que tú dices haber experimentado también. No sé si tiene sentido lo que estoy exponiendo, pero más que explicar y compartir para que el otro sepa de qué hablo, invitar al otro a indagar para que pueda tener la misma experiencia. Es, Porque si no es imposible. sí, es la belleza, la invitación a indagar e investigar. Sergio, vamos a poner el video que te había dicho esta mañana, que es un video simplemente de información para que la gente que esté interesada pueda ir a Amazon y adquirir el libro. Importante, el libro no es el libro para leerlo, es para practicarlo, indagarlo e investigarlo, o sea, entrar a ese viaje. Hay un lugar en ti entre lo viejo y lo nuevo. Y una invitación a cursar esta última asignatura pendiente del ser humano. El paso de un lado al otro te pertenece solo a ti y solo a ti tomarlo. Como magistralmente lo escribe Sergi Torres al final del prólogo del libro La transición de la conciencia cuerpo a la conciencia universo. Los lectores de Colombia, Argentina, Chile, México, Miami, Florida, Los Ángeles, Atlanta, Singapur, Hungría, ya tienen el libro impreso y me han solicitado, igual que otros países, subirlo a Amazon. Así que con gran alegría y gratitud comparto el link de Amazon para que se continúe extendiendo esta autoindagación. Gracias por ser partícipe de esta aventura y aceptar ser multiplicador del amor y no del miedo. Todos estamos llamados a despertar. Vamos juntos. Todos estamos llamados a despertar. Gracias, Sergi, por esta compañía, por este momento, por tu risa. Me encantaría, si tú estuvieras de acuerdo, un minutico que estuviéramos en silencio y que todos, de alguna manera, a través de su decisión de unirse al silencio o al hilo de luz en la conciencia, te gustaría que lo experimentáramos. Claro, vamos. Y tú dices cuándo, no lo voy a decir yo. Entonces, invitamos a todos los que están aquí a estar en silencio con nosotros un momentico. Sergio nos va a decir en qué momento ya abrimos los ojos, el que quiera abrir los ojos, o el que lo tenga abierto no pasa nada. Y luego ya una palabra de despedida y gracias. Gracias.
Muchas gracias a todos. Sergi, gracias por todo, por este acompañamiento, por estar con nosotros. ¿Quieres decir algunas palabras últimas para las personas que te escuchan, que nos van a ver más adelante? Pues bienvenido y cerramos. No, simplemente agradecer momentos como estos donde nos podemos reunir dos o más y unirnos en esa indagación a mirar más allá de lo que vemos, a ver más allá de lo que vemos, a entender más allá de lo que entendemos. De forma individual, pero que al final repercute en todos. Así que muchas gracias. Se genera ese hermoso tejido del amor. Gracias, Sergi. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. A todo el mundo, gracias.